En una fría mañana de invierno, el bosque permanecía en silencio, vacío, casi olvidado. Los árboles desnudos se mecían suavemente mientras el viento susurraba entre ellos, llevando un frío que calaba hasta los huesos. Una camioneta oxidada avanzaba lentamente por un estrecho camino de tierra, sus neumáticos rompiendo ramitas congeladas bajo ellos. En el asiento trasero, una labrador flaca, cansada, pero con ojos que aún guardaban el tenue brillo de la devoción. A su lado, 3 cachorros pequeños gimoteaban suavemente en una caja de cartón gastada, inconscientes de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El hombre al volante no habló, no la acarició como solía hacerlo, ni siquiera la miró. Detuvo la camioneta cerca de un árbol viejo, bajó y caminó hacia la parte trasera. Los cachorros se agitaron, confundidos por el repentino silencio y el aire frío que mordía sus pequeños cuerpos. La madre movió la cola ligeramente insegura, esperanzada, pero entonces le ató una cuerda alrededor del cuello. No se resistió. Claro que no. Confiaba en él. Su cola se movió de nuevo, con vacilación, mientras él enrollaba la cuerda firmemente alrededor del árbol. Ella lo miró, buscando sus ojos, tratando de entender, y entonces él se alejó, sin despedida, sin explicación, solo silencio. Colocó la caja con los cachorros en el suelo, subió de nuevo a la camioneta y se alejó sin una sola mirada. Por el espejo retrovisor, la perra se incorporó de golpe, ladrando, una vez, luego otra, suplicando. La cuerda la detuvo bruscamente, rozando su cuello. Aún así, intentó seguirlo, entender, volver a casa, pero ya no había casa. El motor de la camioneta se desvaneció en la distancia. Sus ladridos se convirtieron en gemidos. El bosque solo respondió con el viento. Los cachorros lloraron más fuerte, sintiendo el pánico de su madre. Ella se volvió, lamiéndolos desesperadamente, protegiéndolos del frío como podía con su cuerpo tembloroso. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora se llenaban de preguntas y tristeza. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué aquel a quien más amó la dejó allí para morir? El día se convirtió en noche, el frío se intensificó, sin comida, sin agua, sin esperanza. No se movió, no podía. Cada pizca de fuerza que le quedaba la usaba para mantener a sus cachorros calientes, su respiración agitada, sus ojos pesados. Aún así, escuchó. Entonces, algo se movió, un crujido en la maleza. Las orejas se levantaron, el corazón latió con fuerza. De las sombras emergieron figuras, oscuras, gráciles, poderosas. Lobos, una manada entera, deslizándose en silencio entre los árboles como espíritus del bosque. Al frente, un lobo enorme, con profundas cicatrices marcadas en su rostro. Se detuvo a solo unos pasos de ella. Sus miradas se encontraron. La madre se quedó inmóvil. No podía huir. No podía luchar. Estaba atada, atrapada. Y sus crías, indefensas. El tiempo se detuvo. La manada se acercó, olfateando, observando. El lobo líder dio un paso más cerca y se detuvo. Inclinó la cabeza, observando a los cachorros, observándola a ella. La labrador no gruñó, no gimió. Simplemente bajó la cabeza, rindiéndose a cualquier destino que hubiera llegado. Pero lo que sucedió después, nadie podría haberlo esperado. El lobo retrocedió. Luego, lentamente, se acostó a su lado. Los demás lo siguieron. Uno por uno, la manada rodeó a la madre y sus cachorros, no con amenaza, sino con protección, y desde ese momento algo cambió. Ya no eran solo animales abandonados, eran parte de algo antiguo, algo primitivo, una nueva familia, nacida no de sangre, sino de supervivencia. 5 años después,
En lo profundo de ese mismo bosque, unos excursionistas vieron algo extraordinario. Un lobo negro grande con cicatrices plateadas liderando una manada. Y a su lado, una perra dorada, ahora mayor pero fuerte. A su lado 3 cachorros ya crecidos, más grandes que labradores, con ojos salvajes y corazones gentiles. Juntos se movían como sombras, como una leyenda susurrada por el viento. Dicen que los animales olvidan, pero esta perra nunca lo hizo. Recordó el amor, recordó la traición y encontró algo mucho más grande que lo que había perdido. El líder de la manada se quedó quieto, alto, marcado por cicatrices, con ojos que habían visto demasiado. Su pelaje grueso se erizó por el frío, pero era su mirada, esa mirada profunda, firme, la que mantenía el aire en suspenso. Dio un paso adelante. La perra temblorosa no se movió. Fluctuaba entre el miedo y la rendición, sus instintos atrapados en el caos del momento. Pero el lobo no mostró los dientes, no gruñó. En cambio, olfateó el aire y lo captó. El inconfundible olor a humanos. Giró la cabeza lentamente, sus ojos posándose en la cuerda desgastada que cortaba el cuello de la perra. Y en ese momento entendió. Ella no era una rival, no era una presa, era una de las olvidadas. Su gruñido fue bajo, calmado, autoritario. Los demás respondieron cerrando el círculo, no para atacar, sino para proteger. El líder se acercó de nuevo y colocó sus poderosas mandíbulas alrededor de la cuerda, no de la perra, de la cuerda. Tiró una vez, otra. Las fibras se rompieron poco a poco. Los ojos de la perra siguieron cada movimiento, demasiado aturdida para reaccionar. Había esperado dolor, tal vez muerte, pero no esto. No misericordia. Entonces, crack, la cuerda se rompió. Era libre, pero los lobos no atacaron, no se acercaron, retrocedieron, dándole espacio, dándole opción. Ella los miró, con el corazón acelerado, insegura de si esto era real. Entonces, el líder dio un paso adelante, no amenazante sino deliberado. Sus ojos se encontraron con los de ella otra vez. No estás sola. Y desde ese momento no lo estuvo. Pasaron los años. En lo profundo del bosque, bajo el manto de nieve y silencio, algo notable sucedió. Los cachorros, una vez gimientes y débiles, se volvieron fuertes, ágiles y salvajes. Aprendieron el ritmo del bosque, el lenguaje del viento, aprendieron a cazar, a esconderse, a sobrevivir. Y siempre su madre estaba allí, ya no solo una perra doméstica, ya no abandonada, se convirtió en el corazón de una manada que nunca esperó encontrar. Una madre no solo para los suyos, sino para una nueva familia que una vez fue temida, ahora ferozmente leal. Había encontrado su lugar, no en un hogar construido por el hombre, sino en una familia forjada por la naturaleza. Pero el pasado no siempre permanece enterrado. A kilómetros de distancia, en el bullicio de la vida normal, el hombre que la había abandonado continuó como si nada hubiera pasado. Nunca pensó en ella, ni una vez, pero una fría tarde, en un camino que serpenteaba por ese mismo bosque, su vieja camioneta tosió y traqueteó, y luego murió. El hombre maldijo, golpeó la puerta y bajó. La oscuridad caía rápidamente, sin señal, sin señales de vida, solo árboles y sombras. Refunfuñó enojado, adentrándose en el bosque, pensando que tal vez encontraría un arroyo o refugio. Pero cuanto más se adentraba, más silencioso se volvía el bosque. No había pájaros, no había viento, solo el sonido de sus propios pasos. Y algo más, un susurro, un crujido, un movimiento detrás de él. Se dio vuelta, nada, pero la sensación trepó por su espina dorsal. Fría, antigua, observadora. Entonces aparecieron.
De las sombras, silenciosos como el humo, las figuras comenzaron a emerger. Ojos brillaban entre los árboles. Silenciosos, brillantes, conocedores, una manada, más grande ahora, más feroz, más fuerte, y en el centro de ellos estaba el líder, sus cicatrices plateadas por la edad, su cuerpo un monumento a la supervivencia, a su lado, la perra, sus ojos clavados en el hombre. Él se quedó helado. El reconocimiento cruzó su rostro. Demasiado tarde, ella no gruñó, no ladró. Simplemente se quedó allí, rodeada por la familia que la había salvado, la familia que él nunca le dio la oportunidad de tener. El hombre retrocedió tambaleándose con la respiración entrecortada, y en ese momento se dio cuenta. Ella recordaba, no por odio, no por venganza, sino como un recordatorio de lo que él había tirado, y en lo que ella se había convertido a pesar de eso. Ojos brillantes se abrieron en la oscuridad, silenciosos, vigilantes. Rodeándolo, la respiración del hombre se atascó en su garganta mientras los contaba. 1, 2, demasiados. Moviéndose en perfecta sincronía, con la gracia fluida de depredadores que habían cazado juntos durante años. Pero entonces, en el centro, una figura emergió, más grande, quieta, imponente, no solo otro lobo, sino algo más. El hombre retrocedió tambaleándose, con el corazón acelerado, las manos buscando el cuchillo que solía llevar en la camioneta, pero no lo tomó, no pudo, porque algo en esos ojos lo detuvo en seco. Era familiar. La manada avanzó, rodeándolo lentamente, sin gruñidos, sin rugidos. Solo silencio y esos ojos brillantes reflejando la luz de la luna y la memoria, y entonces la vio, a la perra, mayor ahora, su pelaje salpicado de plata, sus ojos agudos e inquebrantables. No estaba como presa, no como mascota, sino como parte de ellos, como familia. La boca del hombre se abrió, pero no salieron palabras. No había nada que decir. ¿Qué podía decir? La perra lo miró, y en su mirada no había rabia, ni necesidad de venganza. No, lo que vio fue peor. Tristeza, decepción, lástima. Ella lo recordaba, claro que sí. Y de alguna manera, incluso después de todo, una pequeña parte de ella aún veía al hombre que una vez fue, o tal vez, al hombre que una vez creyó que podría ser. El líder lobo dio un paso adelante, los músculos tensos, los colmillos ligeramente al descubierto. La orden era suya para dar, una palabra, y el bosque lo reclamaría. Pero la perra, ella dio un paso adelante y se colocó entre ellos, sin gruñir, sin ladrar. Solo una mirada, al líder, luego al hombre, una súplica silenciosa. No así. El lobo vaciló, luego lentamente retrocedió. La decisión estaba tomada. Con un gruñido bajo y final, la manada se fundió en las sombras, rápida y silenciosa, como si nunca hubieran estado allí. Todos excepto ella. Se quedó un momento más, mirando al hombre, no para perdonar, no para olvidar, sino para mostrarle en lo que se había convertido, algo que él nunca podría deshacer, algo que él nunca podría merecer. Luego se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. El hombre cayó de rodillas, sin aliento y temblando, el frío del bosque apretándolo por todos lados. Durante mucho tiempo no se movió, no podía. Esperó allí hasta que el amanecer se filtró entre los árboles, y aún así sus ojos lo perseguían. Esa noche nunca lo abandonó. En cada sombra veía a la manada, en cada sueño veía su mirada, penetrante, silenciosa, infinita. Intentó volver a su vida, pero la vida no volvió a él, hasta que una mañana de insomnio algo cambió, algo se rompió,
Se paró frente al espejo y susurró en voz alta la verdad que había enterrado durante 5 largos años. La abandoné, y ella me perdonó. Con manos temblorosas empacó una mochila, no para huir, sino para enmendarlo, porque incluso los actos más crueles pueden ser seguidos por un solo momento de gracia. Y esa gracia exige algo a cambio. Con un corazón cargado de culpa, pero sostenido por la determinación, el hombre partió, no para escapar, sino para redimirse. Llenó su vieja camioneta con comida, agua fresca, herramientas y oraciones silenciosas. Nadie sabía lo que estaba haciendo. Nadie lo habría creído si lo supieran, pero no lo hacía por nadie más. Mientras conducía, los recuerdos regresaron como fantasmas, implacables, despiadados. El sonido de la cuerda apretándose, la mirada en sus ojos, el gemido que aún resonaba, más fuerte que cualquier grito. El bosque lo recibió con silencio. Una espesa niebla se aferraba a los árboles como el pasado se aferraba a su conciencia. Cada paso que daba en ese bosque se sentía como penitencia. No tenía un plan, ni un rastro, solo esperanza, que tal vez, solo tal vez, ella lo vería intentar. Pasaron los días, se adentró más, las ramas arañando su piel, las espinas desgarrando su ropa. Encendía pequeñas fogatas cada noche y miraba las llamas repitiendo las mismas palabras una y otra vez como una oración rota. Lo siento, perdóname. Gracias, nunca mereceré lo que me diste. Y entonces, una tarde tranquila, quieta, casi irreal, lo sintió. Esa presencia, ese peso de ojos invisibles, se dio vuelta, y allí estaba ella. Mitad sombra, mitad memoria, todo corazón. Se paró al borde de los árboles, majestuosa y silenciosa, su figura mayor pero fuerte. Sus ojos dorados lo observaban. No con afecto, sino con conocimiento, y a su lado, lobos, calmos, vigilantes, protectores. El hombre se levantó lentamente, con las manos abiertas, la respiración atrapada en su garganta. Regresé, susurró, porque nunca debí irme. Ella no se movió. Se arrodilló, bajándose al suelo frío como alguien que se para frente a algo sagrado. Recuerdo lo que hice, dijo con la voz quebrada, y lo vivo cada día, pero tú me perdonaste, me salvaste de convertirme en alguien con quien no podría vivir. Aún así, ella no se movió, hasta que lo hizo, un paso, otro. Los lobos siguieron su ritmo, tensos pero sin amenaza, y entonces estaba cerca. Lo suficientemente cerca para terminarlo o para comenzar de nuevo. El hombre extendió su mano, lenta, temblorosa, insegura. Ella la olfateó. Luego la empujó. Un solo toque que derribó cada muro que había construido alrededor de Minochom. Su culpa. Lloró. No por miedo, no por vergüenza, sino por algo mucho más profundo. Gracia inmerecida. Ella no le lamió la cara, no movió la cola. El calor que una vez dio libremente se había enfriado, envejecido por el tiempo y el dolor. Pero recordaba, y eso era suficiente. Los lobos permanecieron quietos, honrando el momento como un ritual. Y luego, igual de silenciosos, se dieron la vuelta. Ella miró hacia atrás una vez, solo una vez, antes de desaparecer en el bosque con su familia. El hombre no los siguió, ahora sabía mejor. El perdón no era algo que se perseguía, era algo que se ganaba, poco a poco, día a día. Así que regresó a casa, pero no para olvidar, para comenzar. Cada mañana volvía. Lluvia, nieve, calor, tormentas, siempre al mismo lugar, dejando comida, agua, esperando en silencio. A veces los veía, a veces no, pero siempre esperaba. Esperaba que ella supiera que esta vez no se iba. Allí, bajo los árboles imponentes y las hojas susurrantes, se sentaba, hombros encorvados,
ojos brillantes. «Perdóname», susurraba. «Por favor, perdóname». Las palabras flotaban en el silencio, perdidas entre las ramas, pero aún las decía cada día, como si un día ella pudiera responder. Colocaba la comida, carne fresca, pan, agua limpia, con cuidado, suavemente, como si se la ofreciera a algo sagrado. Y desde las sombras a veces aparecían ojos, los lobos, observando, esperando, pero nunca amenazando. La perra también venía, serena, grácil, mayor, comía en silencio, luego desaparecía de nuevo, pero nunca lo miraba de la misma manera. No con el calor de una mascota, no con el dolor de una víctima, sino con la distancia tranquila de alguien que ya había dejado ir. Pasaron los meses. El bosque aceptó al hombre como podría aceptar un viento extraño y terco, fuera de lugar, pero ya no indeseado. Se convirtió en parte de su ritmo, una figura entre los árboles, un visitante con remordimiento en los huesos y una deuda en el alma. Pero el tiempo no olvida a nadie. Y una mañana ella no vino, ni la siguiente, ni la otra. Las sombras se volvieron más silenciosas, los destellos de ojos desaparecieron. Entonces la encontró, tendida bajo el gran roble, rodeada por algunos de sus compañeros más antiguos. Su respiración se había detenido, su viaje había terminado. El hombre cayó de rodillas a su lado, no gritó, no habló, solo lloró, y con manos temblorosas la tocó por última vez, su pelaje áspero por la edad, pero aún familiar. «Gracias», susurró, ahogándose en las palabras. «Gracias por darme la oportunidad de cambiar». La enterró allí, en el claro donde todo comenzó. Cavó con cuidado, con reverencia. Enterró a los últimos lobos a su lado, y marcó el lugar con una simple piedra, sin nombre, sin fecha, solo memoria. Los lobos restantes se desvanecieron en la leyenda después de eso, desvaneciéndose como la niebla matutina. El bosque se volvió silencioso de nuevo, pero el hombre nunca dejó de venir. Todos los días regresaba al claro, colocaba comida en el mismo lugar, incluso cuando nadie venía a comer, incluso cuando la nieve cubría el suelo, incluso cuando su cabello se volvió gris y sus piernas se debilitaron. No, era solo costumbre, era devoción. Las ofrendas se convirtieron en algo completamente distinto, no para los lobos, no para la perra, sino por lo que le habían dado, una oportunidad de ser humano de nuevo. Con el tiempo, el bosque recuperó la comida, suavemente, naturalmente. Pequeños brotes crecieron donde una vez se colocó carne. Flores florecieron cerca de la piedra. La naturaleza, en su manera silenciosa, aceptó su arrepentimiento. Porque a veces la redención no llega con aplausos o una segunda oportunidad para enmendar las cosas. A veces llega como un perdón silencioso, envuelto en pelaje, caminando en cuatro patas, con ojos que aún te persiguen cuando el mundo está en silencio. Y así termina la historia. No con justicia, no con venganza, sino con un hombre arrodillado en el bosque, llorando por el alma que salvó, la suya. Si esta historia te conmovió, deja una en los comentarios por las almas leales que nunca merecimos. Comparte esta historia si crees que incluso lo peor de nosotros puede cambiar, cuando somos amados por lo mejor de ellos.